El contenido de la tradición deliberada. La tradición deliberada difiere de la espontánea en cuanto que requiere más atención. En primer lugar, requiere atención para mantener su fuerza ante el crecimiento individualismo que amenaza con erosionarla. Confucio consideraba que esta era la responsabilidad principal de la educación en su más amplio sentido, pero en segundo lugar, requería que se dé atención al contenido de esa educación. ¿Cuál es el carácter de la vida social que deben engendrar? Las pautas principales de las respuestas de Confucio pueden agruparse bajo 5 términos claves. Primero, yen. Yen, que etimológicamente es una combinación del signo para ser humano y para dos, denomina la relación ideal que debe tener las personas. Aunque se traduce por bondad, benevolencia y amor, lo que mejor la define quizás sea cordialidad humana. En la forma en que Confucio veía la vida, Gen era la virtud de las virtudes, era una perfección sublime hasta trascendente que él confesaba no haber visto jamás plenamente encarnada. Como implica una serie de las mejores capacidades humanas en condiciones óptimas, es una virtud tan exalta que uno no puede ser sino cauto al hablar de ella. Para el ser noble vale más que la vida misma. El estudioso decidido y el hombre de yen sacrificará hasta sus vidas para conservar su yen íntegro. Yen implica de forma simultánea un sentido de humanidad hacia los demás y de respeto por uno mismo, un sentido indivisible de la dignidad de la vida humana allí donde se presente. De él se derivan de forma automática otras actitudes como la magnanimidad, la buena fe y la caridad. En la dirección del gen se encuentra la perfección de todo aquello que lo haría a uno humano en grado supremo. En la vida pública inspira la diligencia incansable. En la vida privada se expresan la cortesía, la generosidad y la empatía, la capacidad de medir los sentimientos de otros según los propios. Tratada negativamente, esta empatía conduce hacia lo que se ha llamado la regla de plata. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero no hay razón para quedarse con este enfoque negativo porque Confucio también lo expresó de manera positiva. La persona de Gen, deseando afirmarse a sí misma, busca también la afirmación. Semejante amplitud de corazón no conoce las fronteras nacionales, porque todo quien posee Gen sabe que dentro de los 4 mares todos los hombres son hermanos. Segundo, el Chunsu. El segundo concepto es Chunsu. Si Gen es la relación ideal entre los seres humanos, Chunsu se refiere a la condición ideal en esas relaciones. Ha sido traducido como persona superior y como humanidad en su esplendor, pero quizás persona madura sea un término tan fiel como cualquier otro. Chunsu es lo opuesto de la personalidad mezquina, la personalidad malvada, la persona de espíritu pequeño, la persona Chunsu, completamente adecuada, elegante, aborda su vida y la vida del universo en general, como una anfitriona ideal que se siente tan cómoda en su entorno, que está relajada por completo y sintiéndose así, puede dedicarse por entero a hacer que los demás se sientan igual, dueña de un respeto por sí misma que genera el respeto a los demás, se acerca a otras personas pensando ¿qué puedo hacer para complacerles? Y no ¿qué puedo obtener de ellos? La adecuación de la anfitriona va acompañada de un aire plácido y gracia. Elegante, segura y competente, es una persona de modales perfectos. Sus movimientos no son ni bruscos ni violentos. Su expresión es abierta, su habla está exenta de groserías y vulgaridades. No habla mucho, no hace alardes, no se impone a nadie ni demuestra su superioridad, excepto quizás en los deportes. Constantemente ceñida a sus modelos, aunque los de más olviden los suyos, sabe siempre cómo comportarse y ofrecer iniciativas llenas de gracia cuando otros recurren a convencionalismos. Educar para hacerle frente a cualquier eventualidad, sin preocupación ni temor, ni el éxito se le sube a la cabeza, ni se amarga ante la adversidad. Confucio creía que sólo una persona totalmente real puede sentar las grandes bases de una sociedad civilizada.
Solo en la medida en que quienes integran la sociedad se conviertan en Chuksu podrán encaminarse el mundo hacia la paz. Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Tercero, Li. El tercer concepto Li tiene dos significados. El primero es corrección, el modo en que debe hacerse las cosas. Confucio creía que no era realista pensar que la gente podía decidir correctamente por su cuenta cuáles deberían ser esos modos. Según él, necesitaba modelos, por lo que quería que vieran los mejores modelos que su historia social les ofrecía, para poder sí observarlos, memorizarlos y emularlos. Los franceses, quienes por cuya cultura culinaria, así como también por su arte de vivir en general son, en Occidente, quienes más tienen una común con los chinos, poseen varias expresiones idiomáticas que captan también esta idea que se ha incorporado a otros idiomas occidentales. Savoir-faire, el conocimiento de cómo comportarse bien en cualquier circunstancia, comme il faut, la forma en que deben hacerse las cosas, a propósito, aquello que es correcto, y spirit, la forma adecuada de sentir las cosas. Confucio quería cultivar el carácter de los chinos precisamente en estas direcciones, mediante máximas ridiculizadas en Occidente con parodias de Confucio, anécdotas, las anécdotas están llenas de ellas, y su propio ejemplo. Cuando Confucio estaba en su pueblo era sencillo y sincero, pero ante la corte hablaba con circunspección. Buscó ordenar toda la manera de vivir, de modo que nadie que hubiese sido bien educado pudiera tener dudas de cómo comportarse. Los modales hacen al hombre, observó un obispo medieval. Confucio se le había anticipado. La corrección cubre una amplia gama de cosas, pero podemos captar la esencia de lo que Confucio le preocupaba si leemos sus enseñanzas sobre la rectificación de los nombres, la doctrina del justo medio, las 5 relaciones constantes, la familia y la edad. Si los términos no son correctos, señaló Confucio, el lenguaje no está adecuado con la verdad de las cosas. Si el lenguaje no está de acuerdo con la verdad de las cosas, los asuntos no pueden llegar a un buen término. Por tanto, un hombre superior considera necesario utilizar correctamente los nombres de las cosas cuando habla, y también que lo que dice pueda cumplirse adecuadamente. Lo que el hombre superior necesita es que en sus palabras no haya ninguna corrección. Quizá esto suene a lógica común, pero Confucio trataba con ello un problema que en nuestra época ha dado lugar a una nueva disciplina, la semántica, la investigación de la relación entre las palabras, el pensamiento, la realidad objetiva. Todo pensamiento humano se expresa en palabras, y si las palabras son incorrectas, el pensamiento no puede expresarse bien. Cuando Confucio dice que nada es más importante que un padre sea padre, que un gobernante sea gobernante, lo que quiere decir es que debemos saber lo que queremos decir al usar esas palabras, pero también, e igual de importante, que el significado de las palabras deben coincidir con las cosas a las que se explican. La rectificación de los nombres es una llamada a una semántica normativa, la creación de un lenguaje en el que los nombres claves de las cosas tengan el significado que deben tener si la vida está bien ordenada. Tan importante era para la visión de Confucio la doctrina del justo medio, que un libro con este título destaca como esencial en el canon confuciano. Las dos palabras chinas para medio son Chung-yung, literalmente medio y constante. En consecuencia, el medio es la forma constantemente en el medio, de extremos opuestos, teniendo como guía el nada en exceso. El concepto occidental más próximo es el justo medio de Aristóteles. El medio proporciona a un temperamento sensible el equilibrio que le mantiene alejado del exceso y la indulgencia, y con ello contiene el florecimiento de la depravación. El libro de Lee advierte: no debe complacerse el orgullo, no debe satisfacerse la voluntad por entero, no debe practicarse el placer en exceso.
Al respeto del medio produce armonía y equilibrio, fomenta el compromiso y propicia una contención beneficiosa, prudente en el exceso, alejada por igual del entusiasmo y la indiferencia respecto de valores puros. La consideración que China ha hecho del medio le ha preservado, típica pero no universalmente del fanatismo. Las 5 relaciones constantes que constituyen el entramado de la vida social son, en el proyecto confuciano, las que se mantienen entre padres e hijos, maridos y mujeres, hijos y mayores e hijos menores, amigos mayores y amigos menores, y gobernantes y súbditos. Es vital para la salud de una sociedad que estas relaciones clave se constituyan bien. Ninguna de ellas es transitoria, y en cada una de ellas las distintas respuestas son adecuadas a los dos términos. Los padres deben amar a los hijos, adorar, los hijos mayores deben ser gentiles, los menores respetuosos, los maridos deben ser buenos, las mujeres oyentes, los amigos mayores deben ser considerados, los menores deferentes, los gobernantes benevolentes, los súbditos leales. De hecho, Confucio dice que uno nunca está solo cuando actúa. Toda actuación afecta a alguien. He aquí, en estas 5 relaciones, un marco dentro del cual podéis lograr la máxima individualidad sin dañar el entramado de la vida, de la cual depende vuestra propia vida. El hecho de que 3 de las 5 relaciones pertenezcan a la familia es indicativo de la importancia que Confucio atribuía a esta institución. En este sentido, Confucio no inventaba el supuesto de que la familia es la unidad básica de la sociedad, sino que daba continuidad a la antigua hipótesis china, gratificantemente entroncada en una leyenda que atribuye el héroe que inventó la familia el haber elevado a los chinos del nivel animal al humano. A su vez, dentro de la familia, la pieza clave es el respeto de los niños hacia sus padres, de ahí el concepto de piedad filial. Alguien ha descrito recientemente que cuando el sentido de paternidad pierde significado para los hijos, la civilización está en peligro, palabras con las que Confucio no podía haber estado más de acuerdo. El deber de los hijos para con sus padres es la fuente de la cual emanan todas las virtudes. La literatura confuciana está salpicada de relatos sobre hijos devotos. Muchos de ellos son extravagantes, como por ejemplo el de la mujer cuya suegra anciana se moría de ganas de comer pescado y en pleno invierno, por lo cual la joven se echó sobre el hielo para que cubría la charca y con su pecho desnudo lo derritió para que la anciana pudiera coger los peces que asomaban por el agujero. Estas consideraciones hacia los mayores de la familia no se limitaban a los padres, sino que se aplicaban en general a todos los ancianos según el concepto de Confucio sobre el respeto a los mayores. En este concepto hay implícitos 2 aspectos. A título puramente utilitario, sería muy bueno tener una sociedad en la que después de una cierta edad los jóvenes cuidaran a los viejos, dado que pronto los jóvenes serán también viejos y podrán ser retribuidos con la misma intención. Pero además había en juego algo más que el aspecto utilitario. Confucio creía que los jóvenes debían honrar y servir a los ancianos no simplemente a modo de saldar una deuda, sino a modo de rendir un merecido tributo al valor intrínseco de la vejez, porque tal como él la veía, los años no solo traen experiencia y sazón, sino que también dan madurez a la sabiduría del espíritu. Los ancianos nos aventajan en todo aquello que más importancia tiene.